va a hacer la presentación del texto? No sé. Porque si yo sobrecargo No aquí sé si el profe... otra opción es que lo leamos, simplemente. Cada uno tiene aquí la versión en papel, en el libro. Sí, hoy fui al centro a comprar libros de Hegel. No, pero ¿cómo así todavía no lo Compré tenía? uno que se llama Creer y Saber. No. Compré la lógica, ciencia de la lógica, y ya. ¿Y en época de Y por pandemia ahí me está van a más conseguir. barato o no? Sí, está más barato. La Pero hay lógica mucha gente de Félix Duque. de Hegel. Sí, Pero pero son en 2 tomos. Sacaron la primer tomo. traducida por Félix Duque. No, no, señor. No, yo creo que Duque, hasta que salga Duque, llega. No Sí, entendí, no entendí nada. ¿Cómo pero así? ya les muestro. Sí, ¿No? si se va el presidente Duque, llegan los libros de Félix Duque. Porque no encontré nada actual. No, pero es que esa lógica no está traducida sino por Rodolfo Mondolfo y la nueva es la de Duque. Sí, no hay sino dos. Sí, no encontré, profe. Tengo la lógica, pero creo que la que me vendieron es extraída de la enciclopedia. O sea, Ah, pusieron un ya, conejo sí, sí, ahí. sí. No, esa no es. Esa no es la lógica. No. Esa no es la ciencia de la lógica. Y profe Moreno, Creer y Saber, no sé, creo que es un libro de cuando Hegel era joven. Sí. Ya, De, sí, de como Norma, está en Norma por ahí, creo. sí, de ese libro tiene como la editorial una parte como introductoria y la otra sí es la obra, la de dos Al como, revés. sí, esa editorial. Bueno, Colombiana. ¿quién va a Pero poner el texto? Por favor, ¿quién va a hacer el trabajo de escribano de yo poner el estoy texto? tratando de el computador, pero no, profe no me ha aceptado para de pronto, o a No, menos no, que ahí Eduardo, está. Ya está abierto para que cualquier persona pueda compartir. que no, es que estoy intentando ingresar desde el computador, pero no me han aceptado aún. De Ah, pronto, pero es que usted no avisa. Ahora sí ya está aceptado. no, No, es que la sí. tecnología, Andrés, es buenísima ahora, porque antes, antes ni... Profe, ahorita estoy buscando cámara. No sé si de pronto tenga un dato ahí, No, barata claro, y para empezar. claro, no, claro, lo que quiera, como quiera, pero por encima de 8 millones de pesos. Uy, no, No, pero pero es de la burguesía. ¿qué pensaba comprarse una cámara de juguete? No, pues una cámara de juguete. No, tengo 100 millones, no sé qué comprar. 100 millones, no sé qué comprar. No, mentiras. Como 3 millones. 3 millones, no. 3 millones. Hay que ser profesor porque el negocio realmente es la droga, ¿sí o no? Sí, en este país tocó así. Bueno, pues puede financiar el equipo de Bueno, el seminario que lo puede financiar usted. Bueno, ya estamos 10 ya personas. tengo la, no sé si les parece bien, yo les comparto, Sí, o el profesor Moreno, no sé quién más tenga el texto o en Word o en ya PDF. comparto. Tiene que comenzar. A ver si lo tengo. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta como no la presenta tampoco el niño recién nacido. Bueno, pero esa también la habíamos leído la vez pasada. Ese fue el que trabajamos, pero paga empezar por ahí, leerlo Ah, pero para recordar. Listo. ¿Qué pasó, Andrés? no lo tengo. No lo tiene que. No. Bueno, entonces yo El texto. voy a intentar ponerlo a ver. O sea, yo tengo el texto, pero en vivo.
papel. Leerlo de ahí del libro, todos, yo creo que todos lo tenemos. Y yo sospecho que todos tenemos el texto, Ala. Ah, Sí, espera, sería el colmo. Ya, a ver. Será pedagógico. Ah, pero ya lo están compartiendo. Pues claro, mi hermano, que es que aquí la eficiencia es la llave. El único problema es que está muy lento de verdad este computador por no sé qué razón. Entonces, Aquí abajo. entonces comenzaría aquí. No, en la silla abajo, Guillermo. ¿Cuál de abajo? Sin Ahí embargo, estaba. Sí, ahí está. Ahí, Sin sin embargo, ahí embargo. está. listo, ok, va. Ese es el 12. Sin embargo, es el 12, Que ya lo trabajamos. pero vamos a leerlo otra vez, ¿no? Bien, bien. Listo. Bueno, ¿quién lee? Esperen, les subo la pantalla para que lo puedan leer correctamente. A ver, lean, para que yo no tenga interferencia con ustedes. Upa. No, esto está muy complicado. No, leerlo del libro de papel. Bueno, entonces desconecto esto, va, está bien. Entonces, ¿quién lo lee? Si quieren, yo lo leo, Ala. Pero léalo, Carlos. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido, y es esencialmente importante no perder de vista esto. La primera aparición es tan solo su inmediatez o su concepto. Del mismo modo que no se construye un edificio cuando se ponen sus cimientos, el concepto del todo a que se llega no es el todo mismo. No nos contentamos con lo que nos enseña una botella cuando lo que queremos ver ante nosotros es un roble, con todo el vigor de su tronco, la expansión de sus ramas y la masa de su follaje. Del mismo modo, la ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es el todo que retorna a sí mismo, saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en el concepto simple de este todo. Pero la realidad de este todo simple consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos vuelven a desarrollarse y se dan una nueva configuración, pero ya en un nuevo elemento y con el sentido que de este modo adquieren. Hasta ahí el final del párrafo. Listo. Seguir con el 13, que es el de hoy. Mientras que de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad o su fundamento universal, tenemos que, por el contrario, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. La conciencia echa de menos en la nueva figura que se manifiesta la expansión y la especificación del contenido, y aún echa más de menos el desarrollo completo de la forma que permite determinar con seguridad las diferencias y ordenarlas en sus relaciones fijas. Sin este desarrollo completo, la ciencia carece de inteligibilidad universal y presenta la apariencia de ser solamente patrimonio esotérico de unos cuantos. Patrimonio esotérico porque por el momento existe solamente en su concepto o en su interior, y de unos cuantos porque una manifestación no desplegada hace de su ser allí algo singular. Solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo exotérico, concebible y susceptible de ser aprendido y de llegar a convertirse en patrimonio de todos. La forma inteligible de la ciencia es el camino hacia ella asequible a todos e igual para todos.
y el llegar al saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que excede a la ciencia, pues el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general, y lo inteligible es lo ya concebido y lo común a la ciencia y a la conciencia neocientífica, por medio de lo cual puede ésta pasar de un modo inmediato a aquella. Como se diría popularmente, ahí les dejo ese trompo, ustedes arranquen. El anfitrión. Creo que el profe dejó un mensaje, no sé si lo envió, lo acabo de enviar o lo había enviado antes. Dice, ya vuelvo, trabajo de casa urgente. Ah, bueno, pues entonces arranquemos. Adelante, Listo. Guillermo. Bueno. A ver, ¿qué podemos decir? Pues hacer la conexión con la anterior sesión, recalcar que se trata de la mera aparición por ahora del espíritu. O sea, el emerger, lo que Hegel llama el concepto simple del mismo. Hasta ahora, el espíritu empieza a reconocerse como tal. Decíamos en la pasada ocasión que la conciencia se toma como objeto de sí su propio recorrido, y ese es el comienzo de la ciencia, que en realidad es el saber conceptual del espíritu. Y además interesante esto, en esa ligazón, que el espíritu no, como tal, debe ser conocido por él mismo, en tanto, y ese es el salto, dijésemos, que da la conciencia, el asumirse ella como espíritu. O sea, el espíritu no puede ser objeto de la simple conciencia. De la conciencia podía ser objeto el mundo, en la percepción, el mundo de las cosas, la otra conciencia, ella misma, la naturaleza desde el punto ya de vista de la razón, la sociedad desde el punto de vista de la razón. Pero al aparecer aquí el espíritu, o sea, el que la conciencia se haga cargo de su recorrido, es esa conciencia ya no es mera conciencia de ese recorrido, ya no puede ser mera conciencia de ese recorrido. Ese espíritu, el espíritu que sabe, por supuesto que a través de la conciencia, pero que se ha tomado se toma a sí mismo como tal espíritu. Entonces me parece que eso es un aspecto que hay que señalar. Bien interesante por ahora, ¿no? Bueno, pero sin embargo hay un desfase que me parece a mí que es como lo importante del párrafo, que precisamente empieza haciendo notar ese desfase, y por eso el sin embargo. Es decir, aquí hay un problema. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta. O sea, ni el espíritu en su conformación, ni el saber que de él se puede tener, están completos, son plenos. En sí mismo falta el despliegue de ese espíritu, y con el despliegue de ese espíritu viene la posibilidad del saber adecuado para el mismo. Sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido, y es esencialmente importante no perder de vista esto, tener ese
ese primer problema presente. Del mismo modo, bueno, la primera aparición es tan solo su inmediatez o su concepto. Y luego viene lo del edificio, no estamos ante el edificio, cuando aparece la semilla, no estamos aún ante el árbol pleno. La ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento, su plenitud en su principio. Bueno, pues estamos recordando cosas del 12 que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Ese problema, ya saltando de ahí al 13, ese problema es que la conciencia como tal, frente al espíritu, digámoslo, no se siente satisfecha, no se siente plena, porque mientras antes tenía un saber sólido, un saber firme, un saber claramente diferenciado, ahora no lo tiene. La conciencia echa de menos en esa visión que tiene sobre el espíritu, ya sabe que lo que debe captar es el espíritu, pero como ese espíritu apenas está emergiendo, el saber que puede tener la conciencia de ese espíritu es muy, al mismo tiempo, incipiente, pero además de incipiente, diríamos, endeble, ¿no? Precisamente por eso, endeble, no sólido, no es rico, es muy pobre, y la conciencia echa de menos esa riqueza de sus formas anteriores. Es decir, en las etapas anteriores de la conciencia tenía ante sí unos objetos plenos, sólidos, de los cuales generaba un saber amplio, y ahora frente al nuevo saber de la misma, que el espíritu no los tiene. Y no los tiene porque el espíritu hasta ahora se hace presente para ella en el mundo, y en la época histórica es la época nueva de ese espíritu. Entonces hay un contraste entre ese concepto simple del espíritu que apenas aparece, que es la ciencia misma, ¿no? Es decir, cuando el saber ya versa sobre el espíritu, nos estamos acercando y estamos hablando de la ciencia en sus comienzos. O sea, ya no es la mera constatación a la manera de la conciencia con los otros objetos que tenía antes, sino el acceso a la ciencia, es el comienzo de la ciencia. La conciencia tenía claramente diferenciados sus objetos, las determinaciones, tenía ordenado esos objetos, esos saberes. Frente al espíritu no los tiene, carece de esa seguridad, de esa firmeza. Entonces se produce dos cosas ahí que parece ser un saber oculto, esotérico, no está presente evidentemente, y no es lo suficientemente general, sino es algo particular, al alcance, precisamente por lo esotérico, estaría al alcance de unos pocos. Parece ser lo que sucede ahí. En otras palabras, el espíritu, en este momento, el espíritu no es para la conciencia algo plenamente inteligible. ¿Sí? Es decir, no, esa es la nueva situación, hace que el espíritu no sea para la conciencia algo inteligible, algo pleno, y precisamente es la inteligibilidad el camino, justamente, que podría permitir a la conciencia acceder
a la ciencia, o sea, al conocimiento mismo del espíritu. Podríamos señalar eso. La conciencia aún no comprende el espíritu. Ya lo ha tomado como objeto, pero aún no lo comprende. Entonces, ahí hay un problema que va a señalar Hegel. Va a ser un problema clave. Dice eso, la problemática contemporánea versa sobre ese problema. Entonces, para terminar, para que ya podamos empezar como a discutir, agregaría que dice Hegel entonces que esa inteligibilidad hay que tenerla siempre presente, porque se da la circunstancia que es precisamente gracias a la inteligibilidad, ya lo dijimos, lo dice Hegel, cómo la conciencia puede acceder a la ciencia, y solo lo plenamente inteligible, desarrollado, es lo que es exotérico, es común para todos al mismo tiempo, o sea, está presente, está pleno, y eso en este momento no es lo que está sucediendo. Y eso crea un problema. ¿Cómo resolver ese problema? Es lo que se va a resolver en el par de párrafos siguientes. O sea, aquí estamos ante el planteamiento de un problema. Resumimos. La conciencia ha llegado al espíritu, dijéramos, a ser objeto de sí, a su propio recorrido. Ese propio recorrido es el espíritu. Pero no está claro para ella, no es inteligible. Y se necesita que sea inteligible. Ese es el problema en el que estamos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo mirar lo que pasa? En los párrafos siguientes, Hegel dice que va a haber dos posiciones al respecto. Y pues por supuesto una de ellas es la de contra la que está peleando, ¿no? La intuición absoluta, el problema de llegar de una vez. Y otra, por supuesto, es el desarrollo, pero bueno, eso ya lo volvemos sobre eso. Por ahora diría eso. Profe, tengo una pregunta. ¿Tiene eco? Ya. Andrés, tiene que bajar el micrófono a uno de los dos equipos con los que está trabajando. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ok. Perfecto. Nosotros leyendo a Kant determinamos un problema muy interesante con la discusión con el profesor Guillermo Muñoz, sobre cómo el conflicto que estaba queriendo enfrentar Kant era de cómo la tradición filosófica como que se colaba, como que pese a los intentos de ser modernos, la premodernidad inconscientemente como que funcionaba como criterio de juicio. No sé si ese problema se siga manteniendo en Hegel, sobre todo cuando leemos aquí una parte que dice, aquí en el párrafo, ya lo busco, donde está diciendo: la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. Como que la conciencia está en un conflicto con el pasado. Yo quisiera saber cómo podemos interpretar esa parte del párrafo, si de alguna manera está entrelazado aún con el problema kantiano, ¿no? De cómo la tradición filosófica medieval y antigua sigue funcionando como criterio del juicio sin asumir propiamente la subjetividad, ¿no? Esa es como cómo podemos en Hegel resolver esa inquietud kantiana. Bueno, realmente lo primero que quería yo al respecto, bueno, es que en este momento lo enfoqué en lo que estaba diciendo
en el desarrollo de las formas de la conciencia y de las determinaciones propias de la misma y la riqueza que tenía pues al frente. Ya creo, sin saber, más bien por eso digo, sería un creería que no sé hasta qué punto, ahí tengo muchas dudas y es interesante el asunto. Se pueda extender eso, extrapolar eso a los contenidos particulares, a los contenidos particulares de ese saber anterior. Creo que hasta cierto punto hay algo de eso, sí pensaría. A ver, una conciencia anterior, una conciencia premoderna, dijésemos, no sé, justamente, a ver, que tiene por objeto la divinidad, la conciencia católica, esta cristiana medieval, que tiene por objeto esa divinidad, pues tiene un objeto en ese momento que le parece sólido, determinable y actuante, podría decir. ¿Qué más? Y otra serie de características de lo que podría ser la caracterización de Dios. Vamos al caso como más extremo al respecto. O incluso una figura de la razón. Digamos la razón observante o la razón activa que tiene por objeto a la sociedad. Pues tiene objetos precisos de los cuales ocuparse, determinables, caracterizables. Fíjese, hablo de una conciencia de la autoconciencia, una forma de la conciencia de la autoconciencia. Ahora hablo de una forma de conciencia racional, cuando refiriéndose a la naturaleza y a la sociedad, pero también nos podemos devolver al segundo o tercer capítulo de la fenomenología, la conciencia que tiene perceptiva, que tiene por objeto las cosas del mundo o las leyes del entendimiento, pues tiene objetos realmente constituidos a su manera. Pero cuando tiene que ver con el espíritu, todavía no sabe exactamente cuál es ese objeto. Ahora, digo yo que esa es la parte formal y yo lo enfoqué o enfoco la lectura por ese lado, la parte formal. Ahora, pienso que el contraste que establece Hegel es que mientras que esos contenidos son sólidos, el recorrido mismo del espíritu no es lo suficientemente claro en sus principios para conocer, para la ciencia en sus inicios. Y bueno, entonces diría uno, bueno, los contenidos anteriores se meten se contrastan con los contenidos menos aparentemente menos consistentes que tiene ahora la conciencia. Pero recuérdese que ahora son momentos, ahora se van a subir como momentos, como puntos de transición, esos elementos anteriores, esos contenidos anteriores. Entonces, no sé, yo pensaría que en Hegel ya con la noción de momento, ahí estaría superado esa condición. Pero trato de entender su pregunta respecto a la posición de Kant en el sentido de que esos momentos o esos contenidos anteriores fueran un lastre, un obstáculo para el nuevo nivel al que ha llegado la conciencia.
No, yo no lo consideraría un lastre. Pensaría que cuando se hace ya objeto de estudio, la historia, porque es que a eso es lo que viene el asunto, el nuevo saber del espíritu tiene que ser un saber histórico sobre la historia al mismo tiempo. Entonces esos contenidos van a encontrar, esos contenidos anteriores van a encontrar su lugar justamente donde deben ser colocados, ubicados. No creería en una recaída de la conciencia, o sea, del espíritu, en estadios anteriores, hasta donde yo podría responder aquí, porque yo no he mirado, no he considerado nunca ese problema de esa manera. O sea, si puede ser, si puede haber una recaída yo lo miro por este lado, pues en la época moderna pueden seguir existiendo individuos estoicos, individuos escépticos, individuos religiosos, católicos, al lado de esas formas racionales eh, de pensamiento, claro. El vecino, el papá, etcétera, el hijo mismo puede terminar teniendo una forma de esa conciencia más atrasada. Pero no creo que pueda haber un retroceso de una conciencia ya evolucionada así, a no ser, eso ya habría que mirarlo, a no ser como el viejo cuento, es que yo soy ateo de tierra firme, ¿no? Ese cuento que existe, que hemos dicho que esa conciencia moderna tiene que ser fundamentalmente atea, no hay caso. Entonces alguien decía, bueno, pero estaba en un barco a punto de zozobrar y entonces ahí empezó a invocar a Dios. Y usted no es ateo, dice, porque yo soy ateo en tierra firme. Entonces había un retroceso de esa conciencia, pero hasta dónde hasta dónde se trata de ese tipo de retrocesos, no creo, ¿no? O a no ser la otra, pues ya aquí se volvió anecdótica la cosa, un matemático ateo inglés que había, que iba pasando el Canal de la Mancha en un barco y había una tormenta y mandó un telegrama desde el barco, pues resolví el teorema de Fermat. Y entonces eran mentiras. Y alguien le dijo, bueno, ¿y usted por qué resulta mandando ese mensaje que resolvió el teorema de Fermat? Dijo, porque es que yo soy ateo y si Dios llega a existir, me debe tener tanta bronca que no va a permitir que yo me vuelva tan famoso con la nota aquella de que resolví el teorema de Fermat. Entonces el tipo Dios no me va a matar para que quede yo como un mentiroso. Pues en el caso de que me mate, yo paso así como pasó Fermat. Resolví tal teorema, pero no tengo tiempo aquí de escribir cómo lo resolví. Entonces, eso quedó aceptaba, pues se llama teorema de Fermat, pero no sabemos si lo demostró él. Entonces el tipo resolvió el teorema de Fermat. Si Dios existe, no me mata. Y me tiene tanta bronca porque yo paso a la historia. Entonces, era la anécdota del tipo. Entonces, no sé, yo nunca lo he pensado en esos términos. No sé cómo pues sería interesante más bien que ustedes ampliaran ya con Guillermo mismo esa idea y cómo la presentaba Kant. Ese lastre de la conciencia que no la deja avanzar, ya estando en una etapa superior. Sería interesante. Yo no sabría decir más. Bueno, yo podría, si me están escuchando bien, ¿se está oyendo correctamente? Sí. Bueno, cuando empezamos a leer, la cosa es un poco larga y eso complica mucho. Cuando comenzamos a leer el texto de Kant, el texto en los prólogos llama la atención sobre
la enajenación de la razón humana que se ha perdido en los vericuetos de la tradición, básicamente. Entonces, resumiendo, sería eso. Es decir, y ahora con mayor razón cuando él enfrenta a los empiristas. Entonces, hay una cierta seguridad de que el conocimiento proviene de la experiencia y, sin embargo, él considera que por ese camino, por ese proceso de la simple relación con las cosas a la mano, pues se pueden generar, como es apenas normal, formas de determinación y juicios que terminarían por ser como las bases de datos de Hume, de ausencia y de presencia y nada más, pero que en principio podrían ser lo que le pasó pues que observaba Tycho Brahe, tal vez, que observaba los astros, observaciones que tenían la condición de ser infinitas. Es decir, cada momento daba para una observación y un apunte distinto de lo que se había observado. Entonces Kant llama la atención sobre esa estructura y lo compara con Kepler. De alguna manera Kepler lo que hace es generar un modelo que no está en la naturaleza, pero que sí está en las maneras de determinar que tiene la conciencia para organizar los eventos. Entonces, cuando él comienza en ese mismo prólogo a hacer su exposición sobre la diferencia entre los principios de la física y de la anterior teoría de la naturaleza, me refiero a Aristóteles y a Ptolomeo, pues lo que hace en realidad Galileo es crear un modelo matemático absolutamente abstracto que no tiene que ver con la naturaleza, entre otras, porque el principio fundamental de la física se inicia con la fórmula de la velocidad igual a espacio sobre el tiempo, y que lo único que modela ahí es el comportamiento de esas variables, suprimiendo todos los eventos posibles del color, tamaño, peso, figura, etcétera. O sea, todas las cosas caen en el vacío a la misma velocidad. Pero esa noción de caer en el vacío es una noción intelectual, porque el vacío como tal ni siquiera se había podido hacer, entre otras tampoco se puede hacer. Lo máximo que pueden hacer los físicos es crear la pérdida de aire en una cúpula, en una especie de cámara simulada, para tratar de intentar hacer el experimento que probaría las leyes de la física como un asunto experimental. Pero bueno, el experimento como tal, y habría que explicar eso con alguna precisión, no es más que la proyección de una teoría, o sea, de un modelo de lo que llamaría Kant en términos de principios que se organizan para poder hacer esa experiencia y fundamentar con la matemática, que se vuelve ahora el criterio de objetividad y de la ciencia. Por eso me parece que sí estamos muy cerca en los comentarios que hace Guillermo Moreno, porque la ciencia desde el siglo XVI para acá ya no es la ciencia aristotélica, sino es una ciencia que no se ve. Es decir, que no proviene de las causas, que también es otro modelo, de las causas de Aristóteles, sino que proviene de las ecuaciones, es decir, del modelo físico-matemático. Eso produce una cierta molestia porque lo que en el fondo hace Kant, que es lo más importante, es tratar de demostrar el comportamiento, o sea, la dinámica que había sido medio descrita en la actividad de la conciencia por Descartes, pero ahora con mayores determinaciones, es decir, la consolidación determinada del carácter del yo pienso, y eso hace que la subjetividad termine por hacerse responsable de buena parte de la objetividad del mundo en los modelos que construye, ¿cierto? Pero eso produce un efecto, si se quiere, desde el punto de vista de la tradición, perverso, porque hace que la subjetividad acentúe la noción de objetividad en ella misma y la objetividad sea simplemente, la antigua objetividad sea si acaso materia prima. Entonces, lo que dice Kant es que ante eso, piensen ustedes lo escandaloso que puede ser que el tiempo y el espacio sean formas puras del entendimiento, es decir, que no están en la naturaleza. Las capacidades de ubicación del hombre no son entonces estructuras que deban ser atribuidas a las causas, ni a la eficiente, ni a la final, ni a la formal, sino a
si se quiere, entre otras, modos de ser de la conciencia, casi incluso caprichos humanos del lenguaje interno de la conciencia, que proyecta con ella la objetividad a través del criterio de la subjetividad. Entonces, eso es lo que piensa Kant, que no acepta la gente. Ni acepta las formas puras, ni acepta que las categorías sean las que construyan la objetividad. Ya con Hegel, esa objetividad está construida. Ya los modelos de la ciencia no tienen ninguna objeción, entre otras porque acceden al mundo práctico y han producido toda clase de mercancías. Es decir, el mundo de la objetividad, siendo ahora en la modernidad producto de ciertos niveles de desarrollo y de, ¿cómo se diría?, de caprichos de la subjetividad, producen las máquinas herramientas, producen los puentes ahora pensados como ecuaciones o como, ya no como estructuras montadas sobre la capacidad de un artesano, sino que las ecuaciones están en los círculos, en las parábolas, que muestran las composiciones de las iglesias, etc. Entonces, yo pienso que eso que dice Kant es un llamado de atención a que la tradición siempre está. Ahora, si ustedes miran Colombia, Bogotá, Duque, el Centro Democrático, pues es que eso sí, que la razón tiene vocación de futuro, como que en Colombia no se ve, ¿no? Es decir, podríamos decir que la tradición es una conspiración hacia el pasado, en donde pareciera que estuviéramos más interesados en vivir del pasado, a pesar de que la gente razonable, racional, pues estaría en otra onda, ¿no? Completamente distinta. Pero, digamos, yo casi diría que el modo como Kant lo ve también es no solo de una estructura filosófica, sino también con una connotación, si se quiere ahora, podría ya darse más ejemplos de orden político, ¿no? Que no es el tema de la filosofía, sin duda. Tiene consecuencias, pero el que la objetividad sea producto de la subjetividad muestra una nueva dinámica que yo pienso está descrita en esos párrafos, que es la nueva época. Yo quisiera ver si pudiera mirar, sí. La ciencia, coronación del mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura. La recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos. Es el todo que retorna a sí mismo, saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en un concepto simple de este todo. Pero la realidad de este todo simple consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos vuelven a desarrollarse y se dan esa nueva configuración. Es lo que a mí me parece que es más interesante, porque esa nueva configuración es la que le da como piso fundamental, como piedra de toque o como palanca fundamental de apoyo a la subjetividad, pero ya en un nuevo elemento, dice él, y con el sentido de que de este modo adquiere, mientras que de una parte la primera manifestación del mundo nuevo no es más que del todo velado en su simplicidad o en su fundamento universal, tenemos que poder, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. Y yo sí creo que de alguna manera aquí hay una presentación muy interesante del recuerdo del debate que abre Kant sobre hasta dónde la tradición se quiere colar y volver a poner sus criterios. Es decir, no hay cosa más simpática que observar a la ciencia hablando de objetos y sujetos y de métodos de la ciencia, sí, como si no hubiera pasado. No, dicho, Hegel no existe para ellos, simplemente existe antes de Kant, porque ni siquiera Kant tiene objetos en el mundo externo. Todos los objetos que se exteriorizan son criterios de la subjetividad. Entonces yo sí veo que ahí habría, si yo estoy bien interpretando el asunto, un cierto recuerdo a esa tristeza que produce la no homogeneidad de que la gente tenga desarrollos intelectuales, como sea, compartidos, sino hay un grupo como nosotros los filósofos que nos dedicamos a pensar seriamente, y hay otra gente que no, que vive la ficción del pasado y que podrían ser incluso tan cercanos al mundo primitivo como lo pudo ser el mundo más arcaico, como suele suceder en Colombia, ¿no? Pero bueno, eso ya son mis versiones personales. Desde el punto de vista a mí sí me parece que la tradición, ahora, cuando uno oye, por ejemplo, a Lukács hablar del asalto a la razón, uno siente que hay una cosa semejante, ¿no? Puede ser que las causas no sean las mismas y que habría que mirar con más cuidado.
pero en principio hay un cierto retorno, la tradición se resiste a ser suprimida. Eso es lo que dice Kant. Bueno, eso sería, no sé si Carlos quiera opinar algo o alguno tenga una inquietud adicional. No, yo estaba pensando mientras escuchaba tanto a Guillermo Moreno como a Guillermo Muñoz, pues la idea de progreso que está ahí, la idea de camino, de esa flecha hacia adelante, y de esa imposibilidad de retornar de alguna manera. Es decir, a pesar de que se den manifestaciones y a pesar de que permanezcan estructuras, pues el espíritu sí parece que no retorna, porque sería volver hacia una cosa, porque ya contiene todos los otros niveles pasados de la conciencia, o sea, no podría del todo volver a ser, o sea, por hecho, aunque quisiéramos ser griegos, no podríamos volver a ser griegos, ese es el problema. Sí, tal cual. Entonces hay una noción de progreso que va a ser muy marcada durante todo el siglo XIX y que sigue estando agenciando en buena medida, digamos, el asunto. Y esa idea de progreso va a ser muy, muy importante dentro de lo que yo alcanzo a percibir de Hegel y de cómo él ve que el espíritu no puede retroceder, aunque existan, por supuesto, individuos particulares que pues se resistan, ¿no? Mi abuelita se resistía y muchos se resisten, pero en últimas estamos parados en una época, nos guste o no nos guste, y estamos determinados histórica y materialmente por la época en la que estamos parados. No hay posibilidad de escape. Es decir, podemos ir a misa todas las mañanas, pero en últimas estamos utilizando el celular para poder existir. Es decir, hay una relación allí que corresponde y obliga de alguna manera y que muestra el espíritu. Ahora, que eso sea, ese sería otro asunto, que eso se convierta en patrimonio, o sea, ese nivel de la conciencia se convierta en patrimonio de todos, es lo que es más difícil, me parece a mí. Es decir, que finalmente sea un patrimonio de todos en el sentido de la conciencia misma, que sepa, de cada individuo que pueda saber en dónde está parado, ¿no? Eso creo que es el problema, y es que cada individuo no quiere aceptar o no tiene la posibilidad de aceptar, o como diría Friedrich Nietzsche, uno no piensa lo que quiere, sino lo que puede. Y pues algunos no pueden. Y así de simple es. Yo diría, y agregaría un aspecto que a mí siempre me llamó la atención en el texto de Hegel, y sobre todo en la enciclopedia cuando él se refiere a la religión y a la ciencia, y lo ha hecho en la fenomenología refiriéndose a la anatomía. Es decir, ¿qué sentido tiene la descripción del cuerpo humano dividido en partes, en el huesito, en la parte del dedo, en el mínimo del dedo, en el huequito del nervio que entra allí? Y dice él que la anatomía no puede ser considerada como una ciencia, por tener la condición de simplemente ser descriptiva, es decir, de los detalles de una especie de catálogo de la naturaleza, ¿no? Es decir, como una especie de bodega de objetos enumerados en sucesión. Es decir, eso sería como el mal infinito, de alguna manera. Pero también, cuando se refiere a la religión y se refiere a la ciencia, dice dos o tres cosas muy interesantes. Dice que la ciencia y la religión no pueden explicar sus fundamentos porque no tienen el desarrollo que muestre el proceso que va desde las formas más simples de la conciencia hasta terminar en las formas más refinadas de sus modelos. Y dice que la ciencia como la religión son sistemas de representación y no conceptos. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el espíritu pueda llegar a sus niveles más refinados de autoconciencia y de espíritu, fundamentalmente ya al final de las figuras de la conciencia, ciertos momentos de la realidad de los seres humanos hacen que confundan los conceptos con las representaciones y se queden absolutamente pegados en ellas. Esa es mi percepción y eso daría una cierta dinámica de vínculo con lo que decía Kant cuando se refería a que la tradición siempre está al acecho de poderse colar en el mundo de la explicación y de las determinaciones que puede tener la conciencia, tratando de evitar que, por ejemplo, una cosa fantástica que podría ayudarnos a entender el asunto es que en la historia de las disciplinas ha hecho creer que cada una de ellas tiene un objeto y un proceso distinto
incluso cuando Hegel habla de ello, dice, pero bueno, ¿qué metodología vamos a usar para poder hacer filosofía? Si nos equivocamos en el método utilizado, podemos estar utilizando otro método y tal. Y comienza un discurso sobre, que está en el otro texto que podemos leer enseguida de este, cuando se refiere a la metodología, él dice, bueno, en vez de gastarnos el tiempo en esta tontería, ¿por qué no nos volvemos serios y hacemos una exposición rigurosa de cómo se tiene que exponer los objetos? Y solo se pueden exponer en las determinaciones que los objetos han tenido en la historia de la determinabilidad, digamos así. Entonces, a mí se me ocurre que aquí hay cosas mucho más complejas en estos párrafos y que hacen referencia a la discusión vieja, precisamente con la tradición que se quiere imponer en cualquier momento. Y cuando decía yo de la matemática, de la físico-matemática y de la religión, ellas, por su efectividad, postuladas como simples sistemas de representación, quieren convertirse en el criterio de autoridad, pero lo que están haciendo en el fondo es reproduciendo las estructuras de sustancia que había trabajado ya Aristóteles antes y que ya habían sido supuestamente superadas por Descartes y Kant. A mí me da la sensación de que él tiene los mismos temores de que ciertas estructuras intelectuales se hagan rígidas. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la relación que puede encontrar un sociólogo con la matemática? Ninguna. O casi ninguno ve matemáticas en sociología. ¿O cuál es la relación de un antropólogo? Ahora lo hacen más cuando tienen que ver con arqueología, con matemáticas, con estadística inclusive. Pero en principio en los colegios o la formación típica y tradicional hace que las áreas del conocimiento estén completamente disociadas y no guarden vínculos. ¿Qué relación tiene la historia con la matemática? No, eso los profesores de matemática enseñan matemáticas como hacer carpetas, pero nunca nadie estudia la historia de los argumentos que generaron las ecuaciones, por ejemplo, ni la historia de los criterios, qué tanto Averroes funcionó en eso, qué tanto Descartes, qué tanto Feynman. No, los profesores simplemente vamos a ver factorización, vamos a ver cálculo integral y infinitesimal, y no vinculan lo uno con lo otro porque hacen creer que cada uno son objetos distintos sin relación ninguna. Y eso es volver a las estructuras de las simples representaciones y al aislar los procesos que ya otro grupo de intelectuales han visto que tienen toda clase de nexos, ¿no? Es lo que yo percibo, no sé si les llama la atención la argumentación. ¿Alguien quiere opinar? Yo tengo una Profesor. pregunta. Ciertamente en el comienzo de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que lo conseguí hace poco también, habla precisamente de esta diferencia entre representación y concepto que el profe está mencionando. Yo no sé si nos podrías, profesores, ampliar un poco más esa distinción y esa definición de esto que sería representación y concepto, ¿no? Porque creo que Heidegger, en el texto de La época de la imagen del mundo, considera que la representación fue como el punto eje central de Descartes, ¿no? Es decir, del partir del yo pienso, y a partir de ahí todas las ideas están vinculadas con ese principio. Entonces, ¿cuál sería, digámoslo, ese momento que diferencia uno de otro y por qué es más importante en Hegel el concepto frente a la representación? Yo quisiera decir dos, tres cositas. Una con la parte final de lo que dijo Guillermo. Ya vamos para lo de Andrés. Sí, ahí puntualiza una cuestión muy interesante, Guillermo, y es la siguiente en relación con esos retrocesos posibles. A ver, de todas formas, uno en la vida cotidiana Claro. Le sobra y le basta con la percepción. ¿Sí? Con el segundo nivel de la conciencia. O sea, el día completo aristotélico.
Más o menos. Representativo para utilizar la otra parte del problema, ¿sí? Es decir, puede uno pasar perfectamente por toda su vida y nunca llegar a preguntarse por las leyes de algo, el conocimiento de las cosas, sino el comercio directo con las cosas. Por supuesto que sí va a haber factores ahí que lo sacan a uno de esa relación directa, pero con eso sobra y basta para vivir con la percepción. Bueno, ya después el arte, Dios, todo lo que ustedes quieran, pero uno puede imaginarse un individuo que vive sin necesidad de esas cosas, por lo menos imaginárselo hasta cierto punto. También algo que señalaba Guillermo, uno a diario, y a mí me gusta a veces polemizar por ese lado, a diario un entendimiento sano, normal, perceptivo, debe creer que el sol aparece por el oriente y se oculta por el occidente, porque es lo que uno ve, ¿no? Eso es lo que uno capta. Tiene que pensar que la Tierra es plana. ¿Sí? Antes de cualquier cosa, salgo yo, miro para todos lados, esto es plano. El sol salió por el oriente y se ocultó por el occidente. El sol. Puedo aceptar eso y vivir con eso, y es suficiente que yo crea eso. Y es curioso, yo en algunas épocas charlaba con personas que creían a pie juntillas en eso, ¿no? No son los terraplanistas de ahora, no. Era un individuo campesino que siempre decía, no, profe, la tierra es plana. A mí no me vienen, a mí no me vienen con cuentos, la tierra es plana. Y el sol sale por allá y se oculta por allí. Eso no, a mí no me, yo veo eso. Sí, y eso basta para vivir. ¿Sí? Eso es suficiente para vivir. Le fue a la humanidad durante miles de años suficiente. ¿Sí? De manera que se puede. La idea esa de los paradigmas y demás, aquí están equivocados, pero si funcionan, sirven. Eso es lo que quiero decir con lo de que hay niveles de la percepción. Ahora, lo que señalaba Guillermo al final de los profesores que cogen y que ya trabajan al nivel de la ciencia, pero tienen una concepción perceptiva de las ciencias. O sea, no han integrado, no han pensado las relaciones entre ellas. Simplemente la química es la química y la economía es la economía y cada una es un cuerpo ahí aislado, pues es un nivel, y ahí el tipo puede ser especialista en química o en física o en lo que sea, pero su relación con ese mundo del saber es de una mera percepción de cuerpos de saber como si fueran cosas materiales, a veces, allá cerradas. Eso es importante, como podemos decir que a pesar de estar hablando de ciencias y saber mucho de ciencias al respecto, no se tiene una visión plena, desarrollada y, digámoslo ahora, espiritual, para utilizar una terminología, espiritual en sentido hegeliano, espiritual del asunto. Pues tanto que se dice, y es muy interesante, los científicos cuando se ponen a hacer filosofía, hacen filosofía de la peor, de la más mala. Son especialistas y entonces el origen del mundo y demás, y empiezan a pensar con la autoridad del científico, y la filosofía que hacen es normalmente inteligente, muy inteligente, documentada en su respectivo saber y demás, pero como tal filosofía es muy floja. O sea, no es de filosofía de la mala. Eso se ha dicho casi siempre, ¿no? Ese es un aspecto que quería señalar. Lo otro también interesante, algo que señaló Carlos al final, el problema de la formación de las distintas personas que
mantienen posiciones distintas, atrasadas en el nivel de la conciencia. Hegel señalaba claramente que para eso es la educación, ¿sí? Que la finalidad de la educación es que el individuo se apropie del espíritu del mundo. Eso es, digamos, como el centro de la pedagogía hegeliana. Eso es lo que hay que hacer, que el individuo como tal empiece a saber dónde está parado, ¿sí? Carlos señalaba, este individuo moderno en la modernidad, pero yo lo digo de otra manera, a propósito del país. La gente puede tener las manos en el siglo XXI en el computador de última moda y el cerebro en el siglo XIII, ¿cierto? Entonces está diciendo, ay Virgen Santísima, que el computador me funcione. Una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces es algo, y eso es propio de este país. Entonces, ese sería un segundo aspecto. Insistir en la concepción de educación de Hegel como la apropiación por parte del individuo de lo que ha sido el desarrollo del espíritu a nivel mundial. Eso es un aspecto. Y lo otro, el problema planteado en términos de representación y concepto, no, eso merece una sesión aparte, ¿cierto? Consideraría yo, ¿no? Sí, en serio. Uno puede decir, yo saco del problema diciendo, es la diferencia entre doxa y episteme platónica trasladada ya al nivel de la discusión hegeliana. Y sí, hay una cantidad de elementos bien importantes, pero no sé, bueno, a menos que quieran que nos metamos ahí, pero merecería una discusión más amplia y aparte, ¿no? Para salir del asunto, porque uno podría decir, bueno, no, la base del concepto es que la idea es necesidad. Lo otro las representaciones son simplemente agregados. Hegel lo señala ahí en el texto que señaló Andrés, es veo tal cosa y tal cosa y tal y. Sí. O sea, las distintas percepciones que yo voy teniendo las voy juntando Sí, como una bodega. con una conjunción y ahí tengo absolutamente todo. El concepto es explicar por qué aquí yo veo ya que hay allá un computador, una mesa, y un asiento y unos bables y tal cosa. Y eso son meras representaciones que me voy haciendo de un espacio. Pero el concepto tiene que explicar qué es cada cosa, por qué está ahí, las distintas relaciones, etcétera. El carácter de necesidad mismo de aquello que vaya a explicar, tiene que mostrar por qué es necesario y cómo es. No debe dejar vacíos en esa explicación, pero ese es un elemento, pues, pero sí merecería un tratamiento más detallado. Profe, una pregunta. Pues no sé, tengo una pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, hágale. Profe, pues bueno, no sé, a partir de todo eso, ¿cierto? Como decía en el párrafo, no sé, de cierta manera la conciencia extraña estar en esa forma o en ese punto de confort en el que ha estado para pasar a otro nivel, ¿cierto? Pero se respalda en esas acciones anteriores o en ese proceso histórico, ¿cierto? Que va teniendo para construir diferentes cosas para llegar al siguiente nivel o a la siguiente figura de la conciencia. O sea, me hago entender, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? De cierta manera, imaginemos, Newton pertenece a su época. Es imposible que estuviera en otra época, ¿no? Por las condiciones mismas en las de que está envuelto, ¿cierto? Pero la conciencia, ¿cierto? Llega un momento en donde, de cierta manera, se establece en un punto y no quiere dejar ese punto porque está en la zona de confort. Para salir de la zona de confort, debe respaldarse en todo ese proceso anterior y poder avanzar, o se puede avanzar sin estar de acuerdo con todo ese proceso de anterior. Guillermo.
Empiece. Cortó. Tal vez Sí, seguramente. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, a ver, pues, aventuro. Digo yo algunas cosas entonces. Ojo, cuando se habla de la conciencia ya a este nivel, hay que saber que ya hay un recorrido largo y que precisamente todas esas figuras de la conciencia anteriores a las del espíritu que aquí estamos hablando, fueron en su momento zonas de confort, pero nunca lo fueron totalmente. Siempre hubo en ellas elementos que hicieron que dicha conciencia, un momentico porque esto se me apaga y ya. Elementos que permitieron las contradicciones mismas presentes en ella, que permitieron que cambiara de lugar, que salieran de esa supuesta zona de confort. Entonces, ese es el desarrollo de la conciencia. Que ya ha habido, cuando hablamos de conciencia acá también, sepamos que estamos hablando, ojo, a este nivel, cuando mencionamos conciencia, estamos mencionando 12 formas, 12 figuras distintas de la conciencia. O sea, nosotros ya sabemos el tránsito de 12 formas. Yo he insistido en eso, 3 premodernas y 9 modernas. O sea, uno ya no puede aquí hablar de la conciencia general, porque la conciencia aquí ya ha sido una conciencia que tiene que ver con el conocimiento, un grupo de conciencias que tienen que ver con el conocimiento del mundo, ¿sí? Que es el problema de ese conocimiento. Pero se ha mostrado que la conciencia es primero autoconciencia. Y la autoconciencia tiene a su vez tres figuras. Y luego se muestra que hay, que ya se llega a un nivel que es el de la razón, donde hay otras 9 posiciones de la conciencia. Entonces ya no podemos hablar en general son conciencia, porque hay una relación de un sujeto con un objeto. El objeto va cambiando, el sujeto va cambiando a lo largo de esta etapa. Entonces, ya cuando se llega aquí al nivel del espíritu, pues estamos en otro nivel. Y entonces ahí, aquí en este punto, y dicho esto, quisiera que por favor, Eduardo, precisara en este punto la duda o la pregunta, sí, la opinión. En este punto, hecha la aclaración de que ya tenemos una serie de formas de conciencia, que cuando nosotros hablamos de conciencia ya sabemos que hay conciencia, autoconciencia y razón. ¿Sí? Eso es conciencia ya para Hegel a este nivel. Entonces, que hay una que tiene que ver con el conocimiento, pero resulta que esa se apoya sobre otra que tiene que ver con la vida y con el conocimiento de sí, pero que en el fondo se trata de unas conciencias racionales, unas conciencias evidentemente racionales, y hasta ahí llega la conciencia como tal. Entonces, en este punto, ¿cuál sería, dicho eso, hecha esa aclaración, cuál sería el interrogante? Bueno, la duda más o menos relacionada a lo siguiente, ¿no? Que de acuerdo a cada época, ¿cierto? Imaginemos, se supone que, como decía el profesor Carlos antes, ¿cierto? Sería una flecha lanzada. Y se supone que en cada época, ¿cierto?
el nivel debería ser mucho más alto, pero hay procesos en los cuales, de cierta manera, como usted dijo en alguna clase anterior, Immanuel Heidegger, ¿cierto? Sería el último filósofo de la Edad Media, ¿no? Se podría considerar de esa manera, como usted lo dijo en alguna sesión anterior. Entonces, si esa parte, o sea, esa forma de conocer, ¿cierto? Se puede, o sea, se supone que debería ser hacia adelante, pero hay puntos en los que parece que fuera hacia atrás y quisiera volverse de cierta manera. Hacia eso era que iba más o menos la pregunta, o sea, a partir de esos niveles de la conciencia que estamos hablando. Pero se puede volver hacia atrás, pero creeríamos, en el caso de Hegel, y diría yo estaría también de acuerdo con eso, pero es en lo que se llamaría una visión retrospectiva, solo como visión retrospectiva. Hace un rato Carlos lo dijo, ya no podemos ser griegos, eso es Hegel, que dice, ya no podemos ser platónicos, ya no podemos efectivamente serlo. Entonces, no, ni el mundo se regresa, como tal a esos estadios, ni el pensamiento puede regresarse a esos estadios. Sí, puede hacer unas críticas, puede hacer una mirada retrospectiva, puede plantear lo de Heidegger. No, es que desde el comienzo un error, una desviación, etcétera. El platonismo significa eso, pero aún así ya no se puede. Evidentemente, a mí particularmente, pues si me preguntaran que si soy, qué tan hegeliano o marxista que sea, yo no, yo soy epicúreo. Yo soy epicúreo, pero resulta que no puedo ser epicúreo como Epicuro. Es decir, ya después de... En alguna sesión lo señalé, ¿no? La clave fuera haciendo una paráfrasis con Cioran, diciendo no se ha avanzado nada, sin llegar a ese punto de decir no se ha avanzado nada, porque uno sí cree que obviamente se ha avanzado en el conocimiento, en unas formas de pensamiento. Entonces, que llevó a Cioran a decir que Heráclito, es decir, que Hegel no era más que un Heráclito que había leído a Kant. Y entonces cuando yo planteo que lo ideal sería que Epicuro hubiera leído a Hegel. ¿Sí? Eso, y que Marx estuvo a punto de serlo, pero precisamente la influencia de Hegel le acabó el epicureísmo, el sano epicureísmo que había en Marx. Hegel se lo parrandió, ¿no? El hegelianismo de Marx lo alejó de Epicuro, a Marx, ¿no? Y el jacobinismo de Marx lo alejó de Hegel. Son esas visiones. Entonces, puede uno considerarlo retrospectivamente. Si yo tuviera que escoger algo así, cogería a Epicuro y a Gorgias entre los griegos, y esos serían los referentes o sabios, referentes. De otra forma, al que más cerca llego yo sería Marco Aurelio, y los otros son de ahí para atrás. Entonces no, pero no se puede, o hay que hacerlo de otra manera. Sin embargo, yo diría, Guillermo, no sé si viene a cuento del todo. Es decir, cuando uno comienza a leer con algún cuidado como novicio, que es cuando hace unos 20 años atrás yo empezaba o más a leer para hacer mi tesis de grado, porque en realidad lo que más me llamaba la atención de Hegel era la capacidad de poder relacionar cosas. Es decir, para la época en que yo comencé, lo que me parecía fascinante de Hegel, lo poco que yo había oído de mis profesores, era esa capacidad de establecer vínculos en cosas que no están completamente vinculadas o que aparentemente no lo tienen. Es decir, ¿por qué está esta mesa aquí? ¿A qué proceso corresponde? ¿Por qué está pinceles, objetos, gafas, cigarrillos? ¿Cuál es la historia
de los vínculos que pueden tener porque finalmente llegan a este momento por alguna razón. Eso me llamaba la atención. Pero eso era solamente como una imagen derivada de mis profesores. Y el cuento de los círculos, porque el profesor Ignacio Abello hablaba de una estructura casi como una especie de máquina de lavar, en donde por las descripciones del mismo Hegel en la enciclopedia, hablaba del círculo de círculos que se no sé qué y se une y tal. Todo eso me parecía, digamos, como la mejor película filosófica que yo haya podido imaginar que existiera. Es decir, los otros filósofos eran más sobrios y Hegel terminaba siendo muy imaginativo. Pero eso estaba mal pensado, por supuesto. Pero bueno, precisando, cuando uno se pone a leer ya la fenomenología a nivel privado, o sea, como le toca a cada uno de nosotros, y comience el primer párrafo y lea: el saber que es ante todo de modo inmediato nuestro objeto, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato, saber de lo inmediato o de lo que es. Y claro, en la época que yo me leí eso, pues yo terminé aprendiéndomelo, básicamente. Y cuando empiezo a leer los párrafos, comienzo a darme cuenta que el texto es en realidad una trampa, en el sentido en que lo que pone de primero es precisamente lo que va a discutir, y el final infeliz de todo eso es que todo eso que acaba de decir no es más que una simulación. Es decir, que el saber inmediato no ha existido nunca, a menos que queramos pensar el saber como saber inmediato y proponerlo como una posibilidad para discutir cierto tipo de caminos que han escogido ciertas áreas del conocimiento y que se interesan por enfatizar la existencia de un tal saber en donde la naturaleza tendría todo el contenido y yo ni siquiera puedo pensarlo, sino solo percibirlo, ¿no? Bueno, pues lo que muestra la certeza sensible es que es algo en donde en realidad la certeza sensible lo que no muestra es lo que está en juego. No muestra todas las cualidades que lo están incluso originando. El saber inmediato es una proyección simulada, basta con decir como algo así como si tuviéramos que precisar. Podemos llegar incluso a pensar la posibilidad de simular un saber que nunca ha existido y que nunca nadie lo ha usado. Pero si usted quiere, yo le puedo discutir para demostrarle que nunca fue así. Bueno, pues yo me imagino que la trampa, el asalto a la razón precisamente ha sido ese, el de generar toda clase de estrategias de retroceso para hacer creer que esa certeza sensible es absolutamente objetiva cuando nunca lo fue. Y eso es el proceso de la política. Y por eso el 90% de la gente no estudia filosofía, sino estudia política, para poder persuadir a la gente de cosas que nunca sucedieron. Y eso hace imaginar que Hegel también tenía sus prevenciones frente a que el desarrollo que el porvenir no sea simplemente el desarrollo del espíritu, a pesar de que ya está en condiciones maduras de poder ser tematizado, sino que hay estructuras sociales que podrían simular aquello que nunca ha existido como verdadero. Es decir que la certeza sensible es compatible con el mundo empirista, pues tiene sentido, pero lo que hace el texto de Hegel es tratar de mostrar que el empirismo no es posible, sino precisamente porque encima de esa síntesis que uno quiere que sea la certeza sensible, hay algo que la determina, que está por encima de ella y la hace posible para que sea discutida. Eso me parece que es bien interesante porque muestra un poco lo que yo percibo de que Hegel está visualizando que no va a ser fácil el futuro del desarrollo, digamos, y de la dinámica de la conciencia, sino muy al contrario, que hay toda clase de perversiones. Porque bueno, a la pregunta, ¿con quién discute Hegel en la certeza sensible? Sería el problema. ¿A quién le responde para demostrar que nunca ha existido la tal certeza sensible, que es solo una simulación? Entonces, no solo eso, hay la posibilidad de hacer una retrospectiva, que sería la formulación que hace Guillermo,
sino que también habría la posibilidad de ejercer tal presión de legalizar la simulación. Piensen en una simulación como la que hace Heidegger. Heidegger determina, uno, que todo el pensamiento occidental no hizo la pregunta correcta. Es decir, es que en realidad es casi que una formulación pseudo-kantiana en el sentido de que se le quedó el en sí a toda la filosofía y solo trabajó una respuesta que no es la correcta y por eso hay que rehacer la pregunta que interroga por el sentido del ser. Bueno, pues eso es exactamente otra simulación. Porque en realidad en Hegel, por ejemplo, lo que uno alcanza a entender es que la reconstrucción de todas las figuras de la conciencia hace que no quede nada por fuera. Que no sea posible imaginar que hay algún argumento que se haya quedado por fuera. Es más, con toda la delicadeza de ir lentamente mostrando los distintos niveles, clases, grados del desarrollo de la conciencia que constituye las mediaciones y las figuras. Pero si usted pregunta, como hace Heidegger, no, es que yo pienso que en el lenguaje humano quedó mal formulada la pregunta, la filosofía respondió apresuradamente, vamos a tener que rehacer la pregunta que interroga por el sentido del ser. Es lo mismo que si uno dijera, ¿será posible que exista una realidad objetiva y que sea precisamente el pensamiento el que hace imposible que veamos la realidad objetiva? Eso es la certeza sensible, ¿cierto? Pues eso es una simulación. No solo una retrospectiva, sino una simulación que, si se quiere, es política, ¿no? Es decir, es extrafilosófica en el sentido en que hace trampa para generar complicidades en el público y para generar modelos de persuasión que sean más cercanos al desarrollo de una estructura política que el desarrollo de los pensamientos occidentales. Carlos. Frente a lo que preguntaba y lo que decía Eduardo y también Guillermo Moreno, yo pensaba en ese momento en un famoso cuento de Borges que se llama Pierre Menat, inventor del Quijote. Es decir, Borges dice que Pierre Menat, un individuo de finales del siglo XIX, quiere volver a escribir el Quijote, pero no un Quijote nuevo, sino el mismo Quijote del año de 1600. Y que lamentablemente muere y no deja sino 2 o 3 frases, 2 o 3 estructuras de eso. Pero tenía que enfrentarse no solamente a los 300 años que vienen del Quijote hasta la existencia de él, sino adicionalmente tenía que enfrentarse a la misma existencia del Quijote. Es imposible saltar la propia sombra. Es decir, aunque seamos o no conscientes como individuos del proceso, estamos dentro del río y no hay nada que hacer. No se puede, eso no tiene retroceso. No hay forma. No habría forma, no es posible volver. En ese sentido, yo recomendaría la lectura de ese ensayito, de ese cuento bellísimo de Borges, Pierre Menat, inventor del Quijote, pues donde justamente no hay posibilidad de retroceso. Todo es el problema. Es decir, así nos gustara, así quisiéramos, o eso no hay posibilidades. Podemos ser o no conscientes de nuestra época, es otro problema, como dice Guillermo, uno puede vivir solamente de la representación, ahí estar en el mundo y ya, y llegar a la muerte sin problema. Pero si queremos pensar, pues tenemos que entender todos los procesos y entender que no hay forma de saltar hacia atrás, de ninguna manera. Es más, por eso estamos metidos acá, creo. Muchachos, les tengo malas noticias. Entre chiste y chanza nos hemos pasado 1 hora y media, en lo cual nadie se imagina que pasó todo ese tiempo. Y entonces, pues, continuamos en la próxima sesión, a menos de que Edwin, Gustavo, Jan, Amaru o Eduardo Moreno vuelva a preguntar. ¿O Dios mismo? ¿No estaba Dios? No, Dios se salió, no sé qué pasó. Ya lo cambié, ya lo cambié. Se cambió el nombre después del bullying. Ah, del bullying que le hicimos, no, pues es que es Jan. Sí, Jan no, Rojas. claro. Si ya estaba, yo no sé, estaba ahí, Diosito lo puso ahí, Diosito sabe cómo hace sus cosas. Dijo, no, estoy haciendo el ridículo aquí. No, pero es que
No, a mí no me parece que sea bullying, es que usted es el imprudente, porque nosotros tratando de ser ateos y usted nos mete aquí un mal en la reunión. Ah, no, 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 Diosito, Diosito, en los dijes, pero yo en los Bueno, dijes. Profe, no, muchachos, sí, no, Rezagos de la pedagógica. sí quería hacer espero que hayan también gozado, se hayan gozado. Espera que Ah, perdón, creo sí, que Jan. Bueno, sí, el video no lo pongo porque yo no sé qué pasó cuando se fue el profe la primera vez, como que me lo quitó. Entonces cuando lo iba a activar sale que no lo puedo iniciar porque lo esperaba. Ah, bueno, creo que ya está la autorización. Listo. Bueno, creo que ya está como oscuro. A ver, préndelo. Ahí está Diosito. Ahí está, arrodillados. Bueno, lo que quería decir sencillamente que pues me quedó como sonando bastante fue este rollo de cómo se suelen presentar justamente o cómo se suelen enseñar entre comillas algunos contenidos en ciencias, en especial pues yo tengo algo de experiencia en la parte de matemáticas y en efecto es muy curioso que a uno, digamos, cuando le están enseñando, no sé, la parte de cálculo de derivadas o la parte de cálculo integral, en ningún momento hay una referencia, por ejemplo, a los infinitesimales de Leibniz, que inclusive entran, digamos, como en cierto puente, entran a hacer un puente, por ejemplo, con el concepto de mónada, y ahí bajo con un montón de cosas, los matemáticos nunca se meten hasta allá, y eso tiende también a pasar en otros ámbitos. Entonces, es muy curioso porque, pues, a fin de cuentas, es la manera en la que se enseña, así como ese producto así terminado, refinado, ya procesado en manuales, pero los argumentos fuertes, creería yo, porque en algún momento me metí en algunas de esas cosas como un poco históricas, como a chismosear, pues en última se van perdiendo, al menos para el caso de las ciencias. Parece que en ese sentido la filosofía no ha podido y no sé tampoco si deba escapar a ese tipo de cosas. Entonces, me parece bien curioso porque también hace poco, voy a ver si encuentro el artículo, había leído justamente, por ejemplo, sobre las pugnas que en su momento tuvo Newton con toda la sistematización que hizo de la física respecto a otros autores de la época que también se disputaban la explicación de un montón de cosas. Y pues lo interesante de ahí era ver esos argumentos en juego que hoy en día ya no se mencionan en ningún escenario. Perdón, antes de que de pronto alguno de los profesores respondan la pregunta, asociado precisamente a lo que dice él, la pregunta que yo tenía era un poco relacionado con Thomas Kuhn, la historia, la filosofía y la historia de la ciencia, y también asociado con la estructura de las revoluciones científicas, pues, ¿cómo podríamos articular esa perspectiva de Thomas Kuhn en términos de estructuras de revoluciones científicas? Pues porque se ve una clara tendencia de la empresa científica como a evolucionar, sin embargo, aun cuando algunos integrantes de la misma se resisten, lo veo más o menos así cuando decían que algunos elementos de la sociedad pues como que se resisten a identificarse dentro de un momento particular en el que se encuentran. Entonces mi pregunta más o menos, y tiene que ver mucho con la historia de la ciencia, que es lo que nos decía el compañero anterior, es cómo articular esa perspectiva de Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas o la filosofía de la historia de la ciencia. Pues mire, yo que fui profesor de ese asunto, yo le podría responder como respondió Guillermo Moreno hace un momento. Eso sí quedaría para más de una sesión, eso es una cosa muy amplia. Pero digamos, como dice también, bueno, respondamos porque pareciera que quisiera yo esquivar el asunto, ¿no? En principio, a mí lo que se me ocurre es que en Europa y fundamentalmente en Inglaterra, después de que intentaron hacer un desarrollo de la historia de la ciencia que en realidad ellos consideraban que eran los promotores, es decir, con Newton y con todos sus autores en términos de la evolución de la industria incluso, pues crearon un ambiente que ya empezó como a generar vías alternas que llamaron después epistemología, o sea, el estudio filosófico del desarrollo de los fundamentos y de la historia de las ciencias. Y eso terminó en filosofía del lenguaje y filosofía analítica. Pero para el caso de Kuhn, que es un caso particular, lo que hay es simplemente el refrito de los temas
de Kant. De alguna manera, Kuhn es un kantiano que cuando hace la formulación de las revoluciones científicas, lo que está desmontado sobre la revolución copernicana de Kant para hablar de la inversión, de la objetividad, y que la física es de alguna manera un ejemplo perfecto de desarrollo de esas revoluciones científicas montadas sobre el modelo kantiano. Y obvio, cuando Kant abre las posibilidades del ejercicio del pensamiento, quiero decir de que la subjetividad puede construir estructuras matemáticas distintas. Las posibilidades de las revoluciones científicas están a la mano porque es casi el delirio de lo que usted quiera hacer con la matemática. Es decir, la matemática se convierte en un ejercicio intelectual, entre otras porque siempre lo fue. Desde los griegos no tuvo que ver con la naturaleza, era un ejercicio de estructuras del pensamiento que, digamos, qué es lo que es igual, dónde está la línea, cuál es el perímetro, cuál es el área, pero eso empezó a ser más complicado con la geometría analítica, es decir, la fusión del álgebra con la naturaleza, con el mundo de las cosas, que es lo que es la geometría analítica, pero después vuelve y se separa, y por eso se llama matemática pura, porque fácilmente puede, supongamos que existen ecuaciones de n grados a la n, ese tipo de cosas no son posibles con Aristóteles porque se supondría que no harían referencia a la naturaleza. En cambio aquí no interesa que tenga que ver con la naturaleza. Al contrario, entre menos tengan que ver mejor. A pesar de todo, esas ecuaciones terminan generando modelos que podrían tener desarrollos tecnológicos y esa es la paradoja que de alguna manera se da. Bueno, yo lo digo de una manera general, pero habría que gastarle más tiempo a eso. Pero en principio Kuhn es simplemente uno de los derivados de ese proceso, siento yo, a menos de que haya algún comentario adicional, de esa dinámica propia generada en Inglaterra y en Alemania y en Austria, donde la ciencia quiere tener un desarrollo teórico que llaman epistemología y ya no sería filosofía estrictamente, y que modela y presenta todos sus fundamentos desde la historia íntima del objeto, que además también es otra arbitrariedad, ¿no? Esa es precisamente la razón por la cual la biología no tendría que ver ahí nada, la política no tendría que ver nada, y la filosofía sería como simple metafísica de escuela, ¿no? Pero no tendría que ver con la ciencia en sentido estricto. Pero no sé si hay algún comentario, Guillermo Moreno o Carlos, sobre eso. Bueno, no sé si el sentido de la pregunta también tenga que ver con la idea de, o puede ser justamente al revés. De nuevo, a mí me gusta como la aclaración de las preguntas. Hacerme una idea clara de cuál es la pregunta. ¿Será acaso utilizar la idea de paradigma de Kuhn para hacer algunas consideraciones sobre la filosofía? Esa es una posibilidad que me asalta en relación con esa pregunta. Si la noción de paradigma de Kuhn, que Kuhn aplica pues para la física en este caso, podría funcionar en la filosofía. Si la filosofía, a propósito de los distintos objetos de los cuales se ocupa, tuviese entre sus posibilidades de trabajo esa noción de paradigma. Esa sería una primera. La otra sería la contraria. ¿Cómo enfoca la filosofía? Pero entonces ahí tendríamos que precisar cuál filosofía, cómo enfoca esa filosofía una teoría como la de Kuhn, ¿cierto? Es decir, ¿qué lugar concederle a una teoría de la ciencia, como es la de Kuhn, dentro de una visión filosófica
en este caso hegeliana. No sé por cuál de las dos opciones se decanta la pregunta y nos la puede aclarar para intentar decir algo al respecto el autor de la pregunta, si es posible. Yo pienso que va más enfocada hacia la segunda manera de interpretarla, como lo está haciendo el profesor. Como qué importancia, qué trascendencia, cómo podemos como hacerla partícipe de una perspectiva como la hegeliana, por así decirlo. Ya. Bueno, así también por encima, porque a ver, no se sabría cómo enfocaría Hegel en particular estas nociones, así como lo de paradigma, pero a ver, hay algunos aspectos interesantes. De contraste incluso entre las dos visiones. Ambas, en principio, aluden a un proceso de desarrollo, ¿cierto? Es decir, de lo que se trata de estudiar es de mirar esos desarrollos. Y por supuesto, existe la idea del desarrollo de la conciencia y del espíritu y del absoluto en Hegel, que tiene su propia dinámica, ¿no? Su propia dialéctica, y sería precisamente esos procesos de negación y de mediación los que constituirían el motor de ese desarrollo. Mientras que por el otro lado está la idea de un paradigma que agota sus posibilidades de explicación y que hace necesario un cambio en el mismo para poder pasar a otro nivel, por así decir, de la ciencia, sin desconocer, y eso sí es bien interesante en Kuhn, sin desconocer la importancia que de cada nivel, ¿cierto? Es decir, se puede hacer interpretación de este mundo desde la teoría eocéntrica y funcionó durante muchos siglos y era ciencia en su época, porque eso era lo que se entendía por ciencia, y plantear el otro paradigma, un heliocentrismo, pues no funcionaba, y eso no podía ser ciencia en su momento, y era aceptado que eso fuera así. ¿Cómo considerar esas dos posiciones? Vuelvo y diría que en ambos casos se trataría del agotamiento del nivel en que se está. O sea, el de generar, en el caso de los paradigmas, en el de generar pero ya unas contradicciones insolubles como tales dentro de ese paradigma que necesitan de otro. La diferencia con Hegel es que tales contradicciones son ellas mismas esas las que hacen y producen el cambio de nivel, y de nuevo hay una gran similitud y una gran diferencia, porque mientras en ambos la similitud es que en ambos los niveles anteriores, llamémoslos así, continúan siendo válidos, es decir, se les sigue dando validez y pertinencia y aceptando que jugaron un papel en su momento y que no deben ser desechados, como era en el caso de las teorías del desarrollo acumulativo en la ciencia. Por supuesto que tampoco hay un desarrollo acumulativo en el desarrollo de la conciencia, pero cada nivel de conciencia es diferente al otro, pero incluye al anterior. Lo que pasa es que en Kuhn sí lo que se produce es una ruptura, ¿no?
unas rupturas, unos vacíos que ellos mismos están por explicar de alguna forma, mientras que en Hegel están explicados, por así decir, en relación con la conciencia misma. Tal cual. Mirando, pues, estamos mirando solamente la parte formal del desarrollo de las dos tendencias. Ya respecto a cómo ubicar dentro de la perspectiva hegeliana la parte de los, ya no formal, sino de los contenidos mismos, simplemente el desarrollo del conocimiento. El conocimiento como una parte, solo una parte del pensamiento, solo una, integrado dentro del pensamiento, solo una parte del desarrollo del espíritu. Una parte importante, una parte decisiva, pero que no se puede limitar uno a quedarse en ese punto. En otras palabras, no va a ser, bueno, yo no, seguramente pues Kuhn no va a sostener eso, no lo sostuvo, pero no va a ser el conocimiento el que, como tal, conocimiento del mundo como tal, el que nos muestre las cosas como realmente son, ¿cierto? El conocimiento es una parte importante de eso, pero ese conocimiento hay que integrarlo dentro de un pensamiento, como está perfectamente integrado en el caso de Hegel. El conocimiento es el entendimiento, el tercer capítulo de la fenomenología. Entonces, en ese nivel de conciencia, de ese tercer capítulo de la fenomenología, podemos incluir toda la ciencia posible, la vida y la por haber, hacia el futuro, porque se trata del conocimiento del mundo. Pero eso está lejos de solucionar y de aclarar los problemas del mundo y siquiera del hombre, ¿no? Un poco como ahí acudiendo a Wittgenstein, supongamos que la ciencia ha resuelto todos los problemas científicos, en relación con el hombre no ha resuelto nada. ¿Sí? No sirve, eso no significa que el problema del hombre estén solucionados por el conocimiento. Pues ya el conocimiento es una etapa del desarrollo de esa conciencia, y los distintos métodos pues ya sería posible discutir sobre esos métodos, qué tan acertados, en qué espacios se mueven y demás, pero es otra cosa. Está dentro del espíritu, no más, y es una parte integrada de ese espíritu. Bueno, podría decir eso por ahora para no alargarnos más. Y la parte formal, pues sí tiene esas, ya fue lo primero a lo que nos referimos, ¿no? Bueno, muchachos, 1 hora, 2 horas. Exactamente. Guillermo, yo solamente quisiera decir una cosa, y es que, bueno, está toda la obra de Alexandre Coiré, que podría ser una buena idea para entrar en el problema del contenido del conocimiento y de la ciencia, si los compañeros quieren revisarla. Es decir, los estudios galileanos, el trabajo sobre el mundo cerrado al universo infinito, ese bellísimo ensayo sobre el mundo del más o menos al universo de la precisión, que llenaría como de datos y de la discusión misma, porque la pregunta de Coiré es clarísima: ¿por qué inmediatamente después de los griegos, el pensamiento griego de Ptolomeo, no aparece un Galileo? Es decir, ¿por qué tuvo que esperarse casi más de 1000 años para que emerja un Ptolomeo? Y ahí hay cosas que podrían ser pensadas y discutidas en otro nivel, obviamente no en este seminario, pero sí que son parte de la discusión que podría darse en algún momento. Sí, yo agregaría, si de lo que se trata es de entrar en esa fórmula de la epistemología, yo apreciaba un poco mi versión sobre Kuhn, diciendo que yo veía con una resonancia, una familiaridad con la versión kantiana de lo que puede ser la filosofía, en términos de que la noción de modelo, y que finalmente es la que podría ser, si se quiere, equivalente a paradigma, aunque paradigma es más como la estructura de un modelo que se hace hegemónico, pongámoslo así.
o que se convierte en criterio de manejo teórico y tecnológico. En el caso de Coiré, tiene mucho más relación Coiré con Heidegger, porque Heidegger lo cita desde, incluso creo que en el primer párrafo del Mundo Cerrado del Universo Infinito, o en estudios galileanos tal vez, él dice que la diferencia entre una época y otra es el lenguaje que se usa. La pregunta que usa, o el horizonte de la pregunta que. Entonces uno siente la familiaridad de Heidegger metido allí, que entre otras también es una tradición kantiana, ¿no? Pero bueno, eso nos bota a la pregunta que hacía Guillermo Moreno, bueno, ¿qué relación podría haber entre lo que estamos hablando de Hegel y lo que puede ser? Yo siento una mayor distancia de la que puede darse entre lo que puede ser el pensamiento de Hegel, entre otras porque la Europa del siglo XX fue relativamente distante del pensamiento hegeliano. Me llama mucho la atención que el profesor chileno dice, mire, Koyev hizo un seminario en París, pero ninguno de los sabios, ni Sartre, ni ninguno de ellos asistió al seminario, fue una o dos veces, y no aprendieron nada de Hegel, y eso se nota en los textos. O sea, usted lee la filosofía francesa y por eso mis molestias con buena parte de ellos es porque nunca tuvieron acceso por razones de orden político, por razones históricas, pero también con cierta hostilidad contra el pensamiento alemán. Ellos pensaron que podían hacer una filosofía sin Hegel, y por eso un profesor de la pedagógica decía que había dos Sartres, el Sartre existencialista y el Sartre marxista, ¿no? Pero no pasaron por Hegel. Eso es una cosa dramática, porque nunca tuvieron, por las condiciones políticas, por las guerras, las posibilidades de acceder. Tuvimos más capacidad nosotros en Colombia de tener profesores de Hegel que los que pudieron tener en Europa. Esa es mi percepción, ¿no? Usted va al catálogo de textos de filosofía que dicta la Universidad de París y son unas cosas absolutamente exóticas que yo no quise tomar porque yo sabía que iba a perder el tiempo. O sea, yo no escucho a los franceses, no me interesan porque son muy chéveres, muy buenos literatos, son muy sensibles, muy sensitivos, pero no son tan rigurosos como muchas de las cosas que sí encuentro uno en Kant o en Hegel. Eso diría yo para finalizar. Ahora, por otro lado, pues, siguiendo la onda de Andrés, vale la pena que de vez en cuando se pasen por los seminarios de los profesores de Hegel, sobre todo porque estamos en un cierto aprendizaje y valdría la pena confrontar lo que nosotros decimos aquí, o lo que dice el profesor Guillermo Moreno, lo que advierte el profesor Carlos, o lo que yo trato de pensar, con lo que van diciendo otros que son mucho más formales, ¿no? Entonces tenemos un curso aquí muy chévere, que es simplemente leamos y tratemos de entender. Ellos ya hacen resúmenes muy gruesos y entonces se pierde uno, entre otras, en la nomenclatura, ¿no? En el lenguaje técnico que se utiliza para explicar la obra de Hegel, pero vale la pena que se pasen por esos cursos. No sé si hay un comentario final de alguno, o si no, yo daría por cerrado y me despido de ustedes atentamente. Bueno, yo agregaría que, ya que traje una colación a Coiré, evidentemente Coiré es, hay las dos cosas. Se puede hacer una ligazón muy interesante. Kuhn viene de Coiré. Es decir, Kuhn se formó gracias a Coiré y en Coiré, y es un desarrollo de las posiciones de Coiré. O sea, Kuhn conoce bien a Coiré y porque es Coiré el que empieza a decir esos saberes anteriores eran ciencia en su época y son válidos. Eso es de Coiré, y eso es lo que pretende explicar Kuhn a su manera, con la noción de paradigma. Y lo otro, pues evidentemente también es que Coiré era el que dictaba Hegel en Francia. O sea, los cursos sobre Hegel los daba Coiré. Sobre la fenomenología y demás los daba Coiré. Y fue Coiré el que le consiguió trabajo y lo dejó reemplazándolo a Koyev. Ambos son rusos.
Ambos son rusos, ambos se formaron en Alemania y primero fue Coiré. Trabajó Coiré enseñando, por ejemplo, filosofía de la religión de Hegel en Francia. Y tenía que dictar unos cursos y fue él el que le consiguió trabajo a Koyev y lo dejó ahí. Y ambos tenían pues una formación heideggeriana también. O sea, es bien, bien interesante. Y en relación con lo de que dijo el profesor chileno, ahí de todas formas a mí me parece una exageración lo que él dijo. Y Usted lo oyó. ¿qué? El menospreciar, que es lo que hace el trabajo de Koyev, no se me hace no se me hace interesante. Cualquiera que lea Koyev y lea Hegel va a aprender en Koyev bastante de Hegel. Es una interpretación muy, muy, muy buena y muy interesante y no se puede dejar de lado. Es que también somos muy dicharacheros en ciertas cosas. Koyev para el estudio de Hegel, Koyev es absolutamente indispensable. Pues es que hay que coger los textos, ¿no? Y en la formación de la gente está bien. El caso de, ¿cómo se llama? El de Hippolyte, ese se formó con Koyev. Y el texto de Hippolyte sobre Hegel es serio, una cantidad de textos serios. A mí lo que me llama la atención es que hay como no sé, un boom de Hegel, o por lo que uno se mete ahora en eso, pareciera que hay, a propósito de muchas cosas, se celebran que centenarios, que aniversarios, bicentenarios, y entonces la gente, pues boom entre comillas, un boomcito ahí cerrado en el mundo de ciertos interesados por la filosofía. Pues por lo menos ahora se puede hacer eso. Antes no había absolutamente nada, ¿no? Sí, no, Pues, tal cual. y también pues tiene mucha gente para la cual Hegel va a ser una persona toda la vida antipática. No, pero sí, claro, pero extrañamos, por ejemplo, cursos sobre Husserl, extrañamos sobre los filósofos analíticos. Yo no he visto grupos de ninguna parte que muestren, bueno, seminario sobre Bertrand Russell. No, es decir, le hemos mirado, con Andrés estamos a la cacería de todos los seminarios que hay en internet y nada de filosofía analítica, ni de Husserl, y tal vez por ahí tal cual Cristiano haciendo sus intenciones de siempre, hasta las líneas, las cadenas de adoración, todo eso lo tenemos más o menos detectado, pero lo que está moviéndose muy bien es Kant y Hegel. Sí, están taquilleros. A nivel, digamos, pero a nivel latinoamericano, yo no veo que los europeos tengan interés por poner, a menos de que no tengamos las vías para encontrarlos. Y eso también, pues, y si usted hace en el servidor francés, de pronto encuentra cosas, pero, o el servidor inglés, pero como no tenemos las manías, por lo menos en el área latinoamericana, lo que yo percibo es que está funcionando Kant y Hegel. Los mexicanos con un Kant bastante acartonado, me parece a mí, muy poco, como el Hegel que editaba Rafael Gutiérrez, Gutiérrez, que era de los Andes, Carlos B. Gutiérrez. Es un Hegel técnico, ¿no? Como cuando usted entra a un edificio y le muestran las instalaciones, ¿no? Una cosa así, sin mucha reflexión, una cosa tecnológicamente bien hecha, con un lenguaje muy cercano a Hegel, pero muy poco, digamos, reflexivo, ¿no? Muy poco genuino. Eso mismo hay en Kant en este momento en México. Y además, tal vez la parte más interesante está en que yo veo que todos los que hacen esos seminarios tienen 30 años. La gente adulta yo no veo más que al chileno. No sé cuál sea tu opinión. Claro, el Duque, Exacto. Duque en España. No, y a mí me parece que Duque es serio y es un tipo
trabajador. No, a mi gusto es que cuando Duque comienza a explicar ciertos términos, es tan español que utiliza una terminología muy de pueblito donde él nació, y entonces me pierdo, o sea, porque me hace unos giros con unas palabras que yo no conozco del castellano, y entonces, vamos, es español, y entonces, joder, que eso es más difícil, ¿no? Pero en general es muy inteligente, sí, yo lo recomendé desde que comenzamos, ¿no? Sí, no, yo no conocía nada de eso. Es un gordito bonachón, muy buen tipo, pero Sí, es de los adultos con Pérez, el de Chile, pero los demás son unos jovenzuelos, todos los kantianos de México tienen 30 años. O sea que a ustedes les faltan solo 10 para empezar a dictar clases. Listo, muchachos, un gusto de verdad. Me alegra haberlos visto. Bueno, pasen buena tarde. Gracias. Nos vemos entonces en 8 días y continuamos. Profe, gracias. Chao. Chao. Hasta luego.